Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en las redes y en el corazón de muchísimas personas, y es que vamos a hablar de nuestro querido Can Yaman y de unas declaraciones que de verdad nos han dejado a todos con la boca abierta. Si están escuchando bien, vamos a desgranar todo lo que Can Yaman ha contado sobre su amor por Demet Özdemir. Prepárense porque esto promete ser intenso, emotivo y sobre todo, muy revelador. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras historias y exclusivas. ¡Vamos allá! A ver, ¿quién no ha suspirado al verlos juntos? Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que se han convertido en sinónimo de química explosiva, de miradas que lo dicen todo y de una conexión que traspasa la pantalla. Desde que compartieron créditos en la exitosa serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocimos aquí, la chispa saltó, no solo entre sus personajes, Candivit y Sanemayn, sino también, y esto es lo que todos queríamos saber, en la vida real. Y ahora, es el propio Can Yaman quien ha decidido abrir su corazón y contarnos, en sus propias palabras, la profundidad de sus sentimientos por Demet. Ha sido un momento largamente esperado, y las palabras que ha compartido son de esas que te tocan el alma, que te hacen creer de nuevo en el amor verdadero, ese que surge entre dos almas afines, más allá de los focos y la fama. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador, su físico impresionante y su talento innegable como actor, ha sido siempre bastante reservado sobre su vida privada, especialmente cuando se trata de sus relaciones sentimentales. Esta discreción, lejos de ser un inconveniente, ha hecho que estas nuevas declaraciones sean aún más valiosas y sorprendentes para sus seguidores. En una reciente entrevista, o a través de unas declaraciones que se han hecho virales en cuestión de minutos, ha dejado claro, sin atisbo de duda, que su amor por Demet Özdemir no es algo pasajero, una simple ilusión de plató, sino algo profundo, sincero y que ha marcado un antes y un después en su vida. Ha hablado de cómo ella llegó a su vida y la transformó, de cómo la admira no solo como actriz, una profesional consumada, sino también y quizás más importante como persona, con sus virtudes, su carácter y su forma de ver el mundo. Y sobre todo ha compartido la conexión especial, esa sintonía casi mágica, que comparten, un lazo que trasciende las barreras de la comunicación habitual. Y lo más impactante es que no ha escatimado en detalles, describiendo la relación con una honestidad que desarma, que te hace sentir como si estuvieras sentado a su lado, escuchando su confesión más íntima. Según lo que se ha podido saber, Can Yaman se ha abierto sobre la intensidad de su relación con Demet, dejando claro que no se trata solo de una atracción física, esa chispa inicial que muchas veces se confunde con amor, ni de la magia de trabajar juntos en proyectos que capturan la imaginación del público, sino de algo mucho más allá, de un entendimiento profundo, de una resonancia espiritual. Ha descrito a Demet como una persona que le inspira constantemente, que le saca lo mejor de sí mismo, impulsándole a crecer y a superarse, y que ha aportado una luz especial, una alegría inmensa, a su vida. Ha mencionado repetidamente que la admira enormemente por su talento indiscutible como actriz, su dedicación a su arte, su ética de trabajo impecable y sobre todo, su forma de ver el mundo, su perspectiva única y su empatía. Y cuando hablamos de amor, a veces las palabras se quedan cortas, son insuficientes para abarcar la magnitud de un sentimiento tan poderoso. Pero él, con una valentía admirable, ha intentado poner en palabras ese torbellino de emociones, esa sinfonía de sentimientos que Demet ha despertado en él. Ha contado, por ejemplo, cómo se dio cuenta de que lo que sentía por ella era algo más que un simple enamoramiento pasajero, esa euforia inicial que a menudo se disipa con el tiempo. Hubo momentos clave e instantes que quedaron grabados a fuego en su memoria, donde la profundidad de su conexión se hizo palpable, innegable. Quizás fue una mirada compartida en el set de rodaje, cargada de significado y complicidad, una conversación profunda y honesta fuera de los focos, donde se despojaron de sus personajes para mostrarse tal como eran, o un gesto tierno y espontáneo que demostró la verdadera esencia de su relación, su autenticidad. Él ha sugerido que hay una química innegable, sí, esa que todos vimos en pantalla y que nos cautivó, pero también ha destacado una complicidad, un entendimiento mutuo que va más allá de lo superficial, una sintonía que se percibe en sus silencios, en sus sonrisas, en la forma en que se miran. Una de las cosas que más ha resaltado Can Yaman es la forma en que Demet le complementa o se entienden y se apoyan mutuamente. Ha dicho que ella tiene una forma de ser que le calma, que le equilibra, que le aporta serenidad en medio de la vorágine de su vida pública y profesional,
y que juntos forman un equipo perfecto, una unidad sólida. Es como si cada uno tuviera aquello que al otro le faltaba, y al encontrarse, se creara una armonía única, una sinergia que les hace más fuertes y completos. Esto es algo que muchas parejas buscan, esa sensación de plenitud, de sentirse en casa con la persona amada, que se logra cuando se encuentra a la persona adecuada, esa alma gemela que te comprende sin necesidad de muchas palabras. Y por lo que cuenta Khan, él ha encontrado esa persona, ese refugio, en Demet. También ha tocado el tema de la admiración mutua, un pilar fundamental en cualquier relación sólida y duradera. No solo él admira a Demet profundamente, sino que también ha dejado entrever con sutileza que el sentimiento es plenamente recíproco. Y es que cuando dos artistas de su calibre se unen, dos profesionales tan talentosos y dedicados a su trabajo, la admiración por el arte y la persona del otro es fundamental. Han compartido escenarios, han interpretado personajes que les han exigido mucho física y emocionalmente, y esa experiencia conjunta, ese apoyo mutuo en cada desafío, esa celebración compartida de cada éxito, seguramente ha fortalecido aún más sus lazos. Él ha expresado en múltiples ocasiones que el talento de Demet es algo que le fascina, que le inspira, y que verla en acción, desplegando su magia interpretativa, es una fuente constante de aprendizaje y motivación. Pero no todo ha sido un camino de rosas, ¿verdad? Como en toda relación humana, por muy idílica que parezca desde fuera, seguro que ha habido sus desafíos, sus momentos de prueba, sus nubes pasajeras. Y aunque él no ha entrado en detalles específicos sobre dificultades concretas, algo totalmente comprensible dada su naturaleza reservada, sí ha dado a entender, de forma muy sutil, que el amor verdadero implica superar obstáculos juntos, que las adversidades compartidas fortalecen el vínculo y que su relación se ha consolidado precisamente por esa capacidad de afrontar las dificultades de la mano. La fuerza de su vínculo, según sus palabras, reside en la capacidad de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, de ser el hombro en el que llorar, la mano que ayuda a levantarse, y de celebrar juntos los éxitos, amplificando la alegría de cada logro. Ha sido especialmente tierno al describir cómo Demet le hace sentir. Habla de paz, de una tranquilidad interior que rara vez había experimentado, de felicidad genuina, de un hogar en ella, de esa sensación de pertenencia y seguridad que todos buscamos. Son palabras que resuenan profundamente porque transmiten esa sensación de seguridad, de ser amado incondicionalmente, de encontrar ese lugar en el mundo donde uno puede ser uno mismo sin miedo al juicio. Y lo más bello de todo es que estas declaraciones no suenan forzadas, ni calculadas, sino que emanan de una sinceridad palpable, de una emoción genuina que se percibe en cada sílaba. Es como si él, por fin, se sintiera cómodo y preparado para compartir la magnitud de lo que Demet significa para él, para desvelar esa parte íntima de su ser que hasta ahora había mantenido protegida. Se rumorea y Khan Yaman ha insinuado con gestos y palabras que dejan poco lugar a la duda, que Demet tiene una forma muy especial de entenderle, de ver más allá de la persona pública que todos conocen, el actor famoso, el ídolo de masas. Le ha descrito como alguien que le anima a ser él mismo, sin artificios, sin máscaras, y que le valora por quien es en realidad, por su esencia, por su corazón. Esta aceptación incondicional, este amor que va más allá de las apariencias y del personaje público, es, sin duda, uno de los pilares fundamentales de un amor duradero y verdadero, un amor que construye, que nutre, que eleva. Y si hablamos de la inspiración que Demet le proporciona, no es solo a nivel personal, sino también profesional. Ha mencionado que trabajar con ella es un placer inmenso, que la energía que ambos desprenden en pantalla es fruto de esa conexión real que existe entre ellos, de esa admiración mutua y de ese entendimiento profundo. Y esto se nota, ¿verdad? La química entre ellos es tan auténtica, tan palpable, que es difícil imaginar que sea solo actuación. Es una simbiosis artística que ha conquistado al público y que ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión. Khan Yaman ha sido durante mucho tiempo un hombre muy admirado por su físico escultural, su carisma magnético y su talento interpretativo. Sin embargo, estas declaraciones nos revelan una faceta mucho más íntima, sensible y vulnerable de su personalidad. Nos muestra a un hombre capaz de amar con intensidad, de expresar sus sentimientos de manera abierta y honesta, y de valorar profundamente a la mujer que tiene a su lado, a la compañera de vida que ha elegido. Es un ejemplo inspirador de cómo el éxito profesional, la fama y el reconocimiento público no tienen por qué estar reñidos con la profundidad de las emociones, con la capacidad de amar y ser amado de forma genuina. Y es que a veces la vida nos sorprende de las maneras más maravillosas e inesperadas.
Uno está enfocado en su carrera, en alcanzar metas profesionales, en conquistar el mundo, y de repente aparece alguien que cambia por completo el panorama, que reconfigura prioridades, que ilumina los rincones más oscuros del alma. Alguien que se convierte en el centro de tus pensamientos, en tu cómplice de aventuras, en tu refugio seguro, en tu hogar. Y por lo que Can Yaman ha compartido, Demet Özdemir es esa persona para él, ese faro que guía su camino, ese amor que le transforma. Ha sido un proceso seguramente de descubrimiento mutuo, de ir construyendo ese amor poco a poco con paciencia y dedicación, pero con bases muy sólidas, cimentadas en el respeto, la admiración y la conexión profunda. Quiero destacar una frase que él ha dicho, una declaración que resume perfectamente la esencia de lo que comparte, una frase que resuena con fuerza y que nos invita a reflexionar. Mi amor por Demet es algo que me llena de gratitud y me impulsa a ser mejor persona cada día. Esa frase es oro puro, es una joya de sabiduría emocional. Habla de un amor que no solo da, sino que también recibe, un amor recíproco que genera un ciclo virtuoso de crecimiento y superación, y que tiene un efecto positivo transformador en la vida de quien lo experimenta. Y esa es, quizás, la mayor y más bella definición de un amor verdadero y saludable, un amor que construye, que eleva, que inspira. Hemos visto a lo largo de los años cómo muchas parejas de la industria del entretenimiento surgen, brillan con intensidad como estrellas fugaces y, a veces, se apagan tan rápido como aparecieron. Pero cuando una relación parece tener esas bases tan sólidas, esa admiración mutua, esa conexión profunda y esa comunicación abierta y sincera, es algo que merece ser celebrado, admirado y, sobre todo, que nos da esperanza en la capacidad del amor para trascender las dificultades. Y las palabras de Can Yaman nos dan esa certeza, nos confirman que lo que comparten es algo especial, algo duradero. Por eso, al escucharle hablar así de Demet, uno no puede más que sentir una profunda alegría por ellos, una emoción genuina al ver a dos personas talentosas y exitosas encontrar en el otro ese apoyo incondicional, esa comprensión profunda y ese amor sincero que tanto buscamos en la vida. Es un recordatorio hermoso de que, más allá de los focos deslumbrantes y las cámaras implacables, lo que realmente importa son los sentimientos genuinos, las conexiones humanas auténticas y el amor que nos une. Y para cerrar este recorrido por las emotivas y reveladoras declaraciones de Can Yaman sobre su amor por Demet Özdemir, quiero invitarles a todos ustedes, mi querida comunidad, a reflexionar sobre lo que significa para ustedes el amor. ¿Qué valores son los que buscan en una pareja? ¿Qué les atrae de una relación? ¿Cómo creen que se construye un amor duradero y feliz? Dejen sus pensamientos, sus reflexiones y sus experiencias en la sección de comentarios de este vídeo. Me encantaría leerles, aprender de sus perspectivas y que entre todos generemos un espacio de diálogo bonito, enriquecedor y sobre todo, lleno de positividad y amor. Ha sido un placer inmenso compartir esta historia con ustedes, desgranando estas declaraciones tan especiales y emocionantes. Espero que les haya gustado tanto como a mí, que les haya inspirado y les haya tocado el corazón. Si este vídeo les ha emocionado, les ha parecido interesante o les ha hecho reflexionar, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos y ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, para que todos podamos ser testigos de esta hermosa historia de amor. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, noticias exclusivas y análisis profundos. No se pierdan el próximo vídeo, que viene cargado de más historias fascinantes que seguro les encantarán. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, por su tiempo y su dedicación. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y lleno de cariño para todos ustedes.